Buenos días. Otro día más. Este es el tercer día. Vamos muy bien. Hemos estudiado 8 lecciones hasta ahora. Y hoy vamos a estudiar la quinta trompeta. Y básicamente la quinta trompeta nos va a tomar todo el día. Hay muchas páginas aquí. Creo que seremos grandemente bendecidos al entender la quinta trompeta. Y luego, en la sesión de mañana, probablemente dedicaremos todo el día en estudiar la sexta trompeta. Así que queremos comenzar con una palabra de oración. Así que los invito a inclinar la cabeza conmigo y pedirle al Señor que esté con nosotros hoy. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por darnos la vida hoy. Te agradecemos por permitirnos estudiar tu palabra hoy. Te rogamos que bendigas la sesión de hoy y que bendigas también a todos los que nos ven en vivo. Señor, creemos que vivimos en los últimos tiempos y necesitamos entender la profecía para que podamos mantenernos firmes en los desafíos futuros. Por lo que te pedimos sabiduría para entender. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en la página 127 de nuestras notas de estudio. La quinta trompeta. Este es el sexto capítulo de nuestras notas de estudio. Ahora, en orden de entender la quinta trompeta, es importante para nosotros revisar algunos elementos que hemos estudiado de la cuarta trompeta. Así que vamos a darle un vistazo a la cuarta trompeta y también a las primeras 4 iglesias del libro de Apocalipsis. Hay un principio fundacional en la interpretación cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y que es que las iglesias, los sellos y las trompetas cubren los mismos periodos históricos básicos, pero difieren en la perspectiva. Cada una de las series agrega detalles que las otras series no tienen. Y las iglesias realmente son el esqueleto del libro de Apocalipsis. En otras palabras, las iglesias son como Daniel capítulo 2 para el libro de Daniel. Daniel es la profecía fundacional y todas las profecías adicionales del libro de Daniel están construidas sobre Daniel 2. Las 7 iglesias son la profecía fundacional. Ellas dan la estructura al libro entero de Apocalipsis. Y vamos a notar aquí un ejemplo de lo que estudiamos esta mañana. Vamos ahora abajo en la página 127 y revisemos las primeras 4 iglesias. La primera iglesia, sello y trompeta, describen la iglesia apostólica. La segunda iglesia, sello y trompeta, describe el periodo cuando los emperadores romanos persiguieron la iglesia. La tercera iglesia, sello y trompeta, describen el tiempo en que el paganismo penetró en la iglesia, en los días de Constantino. La cuarta iglesia, sello y trompeta, describen el periodo cuando la iglesia apóstata papal eclipsó la Biblia y el trabajo de Cristo en el santuario celestial. Ahora notemos un comentario de Ellen White acerca de las 7 iglesias. Está en Hechos de los Apóstoles, página 585. Ellen White escribió: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Así que las 7 iglesias representan 7 periodos. ¿Y por qué tenemos 7? Porque es la totalidad de la historia de la iglesia cristiana. En etapas consecutivas, comenzando con Éfeso, la iglesia apostólica, y terminando con la iglesia de Apocalipsis dice que es la Odisea, pero realmente la iglesia va a volver al estado de Filadelfia. Voy a explicar esto pronto. Comentaristas que creen en el futurismo, como Hal Lindsey y Dave Hunt, que no son adventistas del séptimo día y creen en el rapto de la iglesia y que todas las interpretaciones son literales de la profecía en el tiempo del fin,
Ellos están de acuerdo que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia cristiana. Así que no es una visión única de la iglesia adventista. Es una visión que también sostienen no adventistas. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle un vistazo a la cuarta iglesia, porque vamos a encontrar que en la cuarta iglesia tenemos un resumen de la cuarta, quinta, sexta y séptima trompeta. El párrafo está justo antes del título amarillo aquí en la página 128. Dice, el protagonista central de la cuarta trompeta es ¿quién? Jezabel. Es claro que Jezabel no es una persona literal aquí, porque durante la era oscura, la Jezabel literal ya estaba muerta. No se necesita mucha inteligencia para darse cuenta de eso. Es obvio que la Jezabel del Antiguo Testamento no vivió por 1260 años. Ahora, la mención de Jezabel en la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, hace necesario que estudiemos ¿qué? La historia de Elías, porque Jezabel es el protagonista central de la historia de Elías. Así que comparemos la historia del Antiguo Testamento con el periodo de la cuarta iglesia, Tiatira, porque aquí hay un paralelo muy importante entre lo que pasa en los días de Elías y lo que pasa en la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia. Aquí hay una descripción de la cuarta iglesia, con mis notas explicativas en paréntesis. Así que cuando ves estos paréntesis, son mis comentarios en el mensaje de la iglesia de Tiatira. Notaremos que la cuarta iglesia, de hecho, resume los eventos centrales de la cuarta, quinta, sexta y también agregaría la séptima trompeta. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Bien, vamos a notar que la cuarta iglesia describe los 1260 años de persecución. Describe la Revolución Francesa, describe el juicio y también describe la conclusión del juicio cuando Jesús toma el reino. ¿Y cómo es eso? ¿Todo eso en la cuarta iglesia? Sí. ¿Te acuerdas de Daniel 7? En Daniel 7 tienes estas 4 bestias. Tienes a un león, tienes a un oso, tienes a un leopardo, tienes a una bestia. De esta bestia salen 10 cuernos y luego aparece el cuerno pequeño, que gobierna ¿por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Al final del tiempo, tiempos y medio tiempo, hay una escena de juicio, ¿cierto? En otras palabras, Jesús va a la presencia del Padre. El Padre se sienta y el juicio comienza. Jesús va a la presencia del Padre para recibir el reino. ¿Qué es el reino? El reino son las personas que han sido probadas a través del juicio. Son los seguidores, los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Me están siguiendo? Ahora vamos a ver todos esos elementos aquí en la iglesia de Tiatira. Ahora vamos abajo en la página 128 y le daremos un vistazo a la iglesia de Tiatira para ver si podemos encontrar todos estos elementos aquí. Dijimos ayer que la cuarta trompeta representa ¿qué? El periodo de dominio papal durante los 1260 años. Vamos a encontrar que la cuarta trompeta, la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta resumen el mensaje de Tiatira. Vamos a Apocalipsis 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta es la iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer. ¿Quién? Jezabel. Así que ¿quién está obrando en la iglesia de Tiatira? Es Jezabel. Inmediatamente nos dice, y si queremos entender esto, ¿a dónde debemos ir? Tenemos que ir a la historia original donde Jezabel es mencionada. Tenemos que ir a la historia de Elías. A propósito, Jezabel también es simbolizada por la bestia de Apocalipsis 13 y por la ramera de Apocalipsis 17. ¿Ese es el mismo poder que gobernó por 1260 años? Absolutamente. Continuemos. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, aunque algunas versiones dicen inmoralidades sexuales, pero en realidad es fornicación. Les pregunto, ¿con quién fornicó Jezabel? Ella fornicó con el rey de Israel.
¿La iglesia papal fornicó con los reyes de la tierra? Recuerden que aquí estamos tratando con los símbolos. Jezabel no es literal aquí, así que la fornicación debe ser ¿qué? Debe ser simbólica. Con los reyes de la tierra. Y dice, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Esa es la unión entre la iglesia y el Estado. ¿Eso pasó durante los 1260 años? Absolutamente. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que eso involucra idolatría. ¿Fue la iglesia idólatra durante 1260 años? Absolutamente. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. ¿Cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Me están siguiendo? Continuemos. ¿Ella se arrepintió? No, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que, ¿qué dice Dios? Porque ella no se arrepintió. Algo va a pasar. He aquí, yo la arrojo ¿en qué? En cama. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿A la herida mortal? Eso fue dado al papado. En otras palabras, Apocalipsis 13 nos habla de la herida mortal, así que tenemos que mirar estas cosas en conjunto. Para la historia de Elías debemos revisar Apocalipsis 13. Tenemos que ver también Daniel 7, porque todo eso está describiendo el mismo periodo de la historia. Así que dice aquí, he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Quiénes serían esos? Los gobernadores, ¿cierto? Así que la ramera va a ser arrojada en cama enferma. Y también los que gobiernan, que fornicaron con ella, también van a ser arrojados en cama enfermos. ¿Y van a ser arrojados dónde? En gran tribulación. ¿A qué se refiere aquí la gran tribulación? Se refiere a la Revolución Francesa. Déjame preguntarte, ¿fue la Revolución Francesa un gran problema en contra de la ramera que la envió enferma a la cama? ¿Fue también un evento traumático para aquellos a quienes gobernaban en Francia? Absolutamente. Así que esto está describiendo la Revolución Francesa. Y dice, a menos que se arrepientan de sus hechos, y a sus hijos heriré de muerte, a la ramera y a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de la ramera? Ah, la ramera es la madre. Así que ella debe tener ¿qué? Debe tener hijas. ¿Qué significan estas hijas? Están representando algo apóstata. El protestantismo apóstata. Y dice, la mataré a ella y a sus hijos. Son todas esas iglesias. ¿Ves? Todas las iglesias, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la iglesia está involucrada aquí. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Así que, ¿qué está describiendo aquí? El juicio investigador, ¿cierto? ¿Es eso paralelo a Daniel 7? Inmediatamente después de hablar el cuerno pequeño, que gobierna por tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿qué es lo que tenemos? El juicio investigador en el cielo. Y luego, inmediatamente, empieza a hablar de Jezabel, que es el mismo poder que gobernó por 1260 años. Y dice que Dios busca en las mentes y en los corazones. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a hacer qué? El juicio va a determinar la recompensa, ¿cierto? Y dice, y os daré a cada uno según, ¿de acuerdo con qué? Según vuestras obras. Eso está describiendo el tiempo cuando Jesús viene a buscar a su pueblo. El pueblo que se ha demostrado como sus seguidores en el juicio investigador. ¿Me están siguiendo? La iglesia de Tiatira, a propósito, describe la cuarta trompeta, que es el periodo del dominio papal. Describe la quinta trompeta, la Revolución Francesa. Describe también la sexta trompeta, como vamos a ver, porque va a tener una resurrección. Y describe también la séptima trompeta, que es cuando termina el juicio. Y Jesús toma el reino eterno y también a los súbditos de su reino determinados durante el juicio investigador. ¿Me están siguiendo? Este es un pasaje increíble. Ahora vamos a desmenuzar esto en los próximos minutos. No voy a leer todo esto donde encontramos la historia de Elías, no todos estos versículos, porque tenemos mucho que cubrir, pero elegiré algunos. Ahora vamos a la página 129. En la historia del Antiguo Testamento, que es paralelo a la cuarta trompeta, a propósito, Jezabel se muestra como un sacerdote pagano.
ella introduce una religión sincrética híbrida. En otras palabras, no es paganismo puro. Es paganismo combinado con la adoración al Señor. Esa es la razón por que Elías dice en el Monte Carmelo, ¿por qué viven entre dos dioses? Si es al Señor, síganle a Él. Si es Baal, síganlo a Él. Pero no traten de seguir a ambos. Así que ella introduce esta religión híbrida sincrética que lleva al pueblo de Israel ¿a qué? A la apostasía. En Apocalipsis, Tiatira representa el periodo de la historia de la iglesia cristiana que combina el paganismo ¿con qué? Con cristianismo. ¿No dijo el papado que era un sistema cristiano? ¿Y no desarrolló un montón de prácticas paganas? Absolutamente. Hay un paralelismo aquí porque la iglesia se comporta como Jezabel. El espíritu es el mismo en la cuarta trompeta. Vamos ahora a comparar la historia de la Jezabel histórica con la Jezabel profética. Y vamos a obtener 11 paralelos entre la Jezabel histórica del Antiguo Testamento y, por supuesto, aquellos que estuvieron en esa historia y lo que pasa durante el periodo de la cuarta trompeta. El primer paralelo es que la historia de Jezabel lleva a Israel ¿a qué? A la falsa adoración ¿de qué? Del dios Sol Baal. Ahora tú puedes leer Primera de Reyes, capítulo 16, versos 30 y 31. Está justo aquí, en la última parte de esos versos, dice que Jezabel se unió con el rey Acab y fueron y le sirvieron a Baal. ¿Y qué más? Y le adoraron. Así que hay adoración al sol. Ellen White tiene un texto muy interesante abajo en la página 129, pero también lo puedes encontrar en fuentes seculares. Por ejemplo, vamos a leer primero el diccionario bíblico Easton. El dios Sol, bajo el título general de Baal o Señor, era el principal objeto de adoración de los cananeos. Cada localidad tenía su Baal especial, y los diversos Baales locales se resumían bajo el nombre de Baalim o señores. Cada Baal tenía una esposa que era un reflejo incoloro de sí mismo. Y por supuesto, esa es la diosa luna, Acera. Y a propósito, es por eso que se adoraban ídolos de plata y oro. Plata en honor a la luna y oro en honor al sol. Así que, ¿qué es Baal? Es el dios Sol. Ellen White confirma esto. En el Gran Conflicto, en la página 583, ella escribe: aunque de forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en los tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios Sol de los fenicios. Así que, ¿qué es Baal? El dios Sol. Así que, ¿qué tipo de adoración introdujo Jezabel en Israel? La adoración al Sol. Durante 1260 años, ¿la Iglesia tuvo algo que ver con el Sol? Sí, no se trata ahora del sol literal. No estamos tratando ahora con la adoración del sol literal. Estamos tratando con la adoración ¿de qué? En el día del sol. Sunday. En una presentación previa, mostré que básicamente es el mismo principio. Tú sabes, cualquier cosa que el hombre adora es idolatría. El primer día de la semana no es día de adoración, así que si haces un día de adoración, es idolatría. Dios no creó el sol como objeto de adoración, así que si lo haces un objeto de adoración, es idolatría. Es el mismo principio básico aquí. Ahora, la Jezabel profética tiene el mismo asunto. Así la Jezabel profética introduce la idolatría en la iglesia durante los 1260 años. Estamos al principio de la página 130. Absolutamente. Se nos dice que Jezabel, durante los 1260 años, introdujo idolatría. Llevó a la gente a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tú sabes, hay una declaración de Ellen White que dice: el espíritu de concesión al paganismo
fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. ¿Ves aquí la conexión de lo que dice Ellen White con la adoración al sol y la adoración en el día del sol? Ahora, el segundo paralelo que tenemos es que Jezabel se le llama la madre, y ella es una ramera, y además está involucrada en el ocultismo. Interesante. ¿Eso también era verdad con la Jezabel profética? ¿La Jezabel de los 1260 años? Absolutamente. Noten ahí Apocalipsis 16, versos 1, 2 y 5. No voy a leer la parte histórica, ustedes la pueden ver ahí, porque no tenemos tiempo suficiente ahora para leer todo lo que aparece en el manual. Dice en Apocalipsis 17, verso 1, «Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ¿qué? Ramera». Así que tienes a la ramera en ambas historias, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Eso también es verdad con Jezabel y Acab? Absolutamente. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿La qué? La madre de las rameras, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Así que la ramera del tiempo del fin, que también es la ramera de los 1260 años, se nos refiere a ella como ¿qué? Como la madre. Ella es una ramera, y ella está involucrada en el ocultismo. ¿El papado también está involucrado en el ocultismo? Nota Apocalipsis 18 y verso 23, hablando acerca de Babilonia, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Cuál es la raíz del ocultismo? ¿Cuál es la raíz del espiritismo? La idea de que la muerte no es muerte, la inmortalidad del alma. ¿Está la teología de la Iglesia Católica Romana basada en la idea de que los muertos no realmente mueren? Mira toda la teología católica romana. Está basada en la idea de la inmortalidad del alma. Le oran a los santos, le oran a María, tienen misas especiales por los muertos. Tú sabes, la gente va al infierno y están ardiendo mientras están vivos, o van al purgatorio para purgar sus pecados. Todo está basado en el espiritismo. Y la idea, por supuesto, de espiritismo está basada en la inmortalidad del alma. Notemos el tercer paralelo. Los asuntos o problemas en los días de Elías son los mismos asuntos involucrados en el papado durante los 1260 años y también en el tiempo del fin. ¿Cuáles son estos asuntos o problemas? El primer asunto es concerniente a la ley de Dios. El segundo asunto es concerniente a la adoración. Y el tercer asunto tiene que ver con el verdadero evangelio. Ahora, ¿estos 3 asuntos también eran controversiales en los días de Elías? Sí. Primera de Reyes 16, 30 y 31. No voy a leerlo porque tú ya ves aquí que nos dice que Acab y por supuesto todo Israel fueron a servir a Baal y a adorarlo. Así que la adoración está involucrada. ¿La ley está involucrada ahí? Absolutamente. Cuando Elías se encuentra con Acab, ¿qué es lo que le dice Elías a Acab? ¿Tú te has olvidado de qué? De los mandamientos del Señor y de seguir sus órdenes. ¿Están los mandamientos entonces involucrados en la historia de Elías? Absolutamente. ¿Está también involucrado el Evangelio? Absolutamente. Tú me dirás, ¿cómo sabemos eso? Bien, ¿qué fueron a hacer entonces ellos al Monte Carmelo? La primera cosa que se nos dice es que tuvo que reparar el altar del Señor que estaba destruido. ¿Y para qué se utiliza el altar? Para los sacrificios. ¿Qué significan los sacrificios? Representan la muerte de Cristo por los pecadores. Así que el Evangelio había sido destruido durante los días de Elías. Así que hay 3 asuntos: adoración, los 10 mandamientos y el Evangelio puro. A propósito, ayer estudiamos del sistema de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué fue lo que hizo con Jesucristo? Eclipsó el trabajo de Jesús.
y también eclipsó el testimonio de la iglesia. Así que hay un paralelo en lo que estudiamos ayer. Déjame preguntarte, ¿en el libro de Apocalipsis tenemos esos tres asuntos también? Absolutamente. En la página 32 tenemos esos asuntos. Apocalipsis 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La bestia es símbolo del papado. ¿Y ellos qué hicieron? Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que su adoración cambió cuando vino la bestia, que es lo mismo que Jezabel. Sí. ¿Y está la ley involucrada durante los 1260 años y en el tiempo del fin? Sí. Tú sabes que en Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia o la ramera, pensó que podía cambiar ¿qué? Que podía cambiar la santa ley. ¿Está también el verdadero evangelio aquí involucrado? Recuerden cuando estudiamos Daniel 8 ayer. ¿Qué hizo el papado? En vez de los panes de la proposición, ¿qué es lo que ofrece? Tradición. En vez de un sacrificio una vez para siempre, establece la misa. En vez de la luz de la iglesia que ilumina el mundo, fue un periodo de oscuridad. En vez del trabajo intercesor de Cristo, creó un sacerdocio falsificado para intervenir la intercesión de Cristo. ¿El papado interfirió con el verdadero evangelio? Ciertamente lo hizo. Ahora nota el cuarto paralelo. Durante el periodo de la Jezabel histórica, había apostasía porque no había ¿qué? Porque no había lluvia. ¿Y eso también es verdad durante los 1260 años? Nota Apocalipsis 11, verso 16, que está al principio de la página 133, donde se habla de los dos testigos. ¿Qué simbolizan estos dos testigos en la Biblia? El Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de poder tienen? De cerrar el cielo. Así que no había lluvia que cayera en los días de su profecía. ¿Están viendo este punto? ¿Y hubo lluvia durante la apostasía de los tiempos de Jezabel? No. No hubo ningún tipo de lluvia. ¿Y en el periodo de la Jezabel espiritual? Absolutamente no. Y a propósito, ¿por qué no hubo lluvia durante los 1260 años? Bien, encontramos que en 2 de Crónicas 7, 13 y 14 está la respuesta. Dios dice que va a cerrar el cielo y que no habrá más lluvia y enviará a la langosta a devorar la tierra y a enviar pestilencia entre la gente. Pero si el pueblo que lleva su nombre hace ¿qué? Se humilla a sí mismo y ora y busca mi rostro, ahora voy a la parte clave que la mayoría de la gente no cita, y se aleja de sus malos caminos. Y entonces los oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no hubo lluvia literal durante los días de Elías? Porque el pueblo estaba en apostasía. ¿Por qué no hubo lluvia durante los 1260 años? Porque el pueblo estaba en apostasía. ¿Y qué representa la lluvia? La falta de lluvia representa la ausencia ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y esa es la razón por qué la lámpara de 7 brazos no tiene aceite y por lo tanto es una edad oscura, porque la lámpara de la iglesia no estaba dando luz. Ahora notemos el quinto paralelo. Está abajo en la página 133. ¿Por cuánto tiempo no llovió en los días de la Jezabel literal? Santiago 5:17 nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Por supuesto, esto es coincidencia. ¿Qué crees tú? No. Lo que era literal en el Antiguo Testamento se convirtió en simbólico durante el periodo de la Iglesia. Noten Apocalipsis. No tengo la referencia aquí, pero se encuentra en la historia de la iglesia de Tiatira. Y dice que le dio ¿qué? Tiempo. La palabra es cronos. ¿Sabes dónde ves la palabra cronos en nuestro lenguaje? Cronología. Le dio un tiempo cronológico. Eso es 1260 años. Para arrepentirse de su inmoralidad sexual y de la fornicación. Y ella no se arrepintió. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a Jezabel, la ramera, para arrepentirse? Nota Apocalipsis una vez más. Esto está en Apocalipsis capítulo 11. Y le daré el poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán ¿por cuánto tiempo? 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días es equivalente a ¿qué?
tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nota Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano ¿por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Pero esos son años simbólicos. Y en el Antiguo Testamento eran años literales. ¿Me están siguiendo? Un principio muy importante. Ahora vamos al siguiente paralelo, el paralelo número 6. ¿Hay un remanente fiel en los días de Elías? Sí. No solo Elías, sino también ¿qué? Oh, me he reservado 7,000 en Israel. Todos aquellos que no han doblado la rodilla ante Baal y que no lo han besado. Así que hay un remanente fiel. Una minoría. Sí, había. ¿Hay un remanente también en la iglesia de Tiatira? Aquí hay una palabra bien interesante. Apocalipsis 2, 24 y 25. Pero los demás que están en Tiatira. Ahora, esa no es una buena traducción. Hay una expresión ahí que es una palabra griega, lipos. Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 12, 17, donde el dragón va en contra de la descendencia de la mujer. Lipos debería ser traducido como remanente. ¿Había un remanente en Tiatira? Sí, había. Y dice ahí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿qué caracteriza al remanente? A cuantos no tienen esa doctrina. En otras palabras, aquellos que no han seguido las enseñanzas de Jezabel, que no han conocido las profundidades de Satanás. ¿Hay un fiel remanente durante este periodo? Sí. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora notemos el séptimo paralelo. ¿Se le culpó a Elías de todas las cosas malas que ocurrían en sus días? ¿A Elías? ¿Fue perseguido por las autoridades? Sí. Notemos Primera de Reyes 18, verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Quién fue culpado por los problemas de Israel? Fue Elías. Y luego lo persiguieron. Nota Primera de Reyes, capítulo 18, verso 10 y 17. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Este es el mensajero que Acab le envió a Elías y le dice, mi amo me ha enviado para buscarte por todos lados. Y cuando dicen, él no está aquí, le hace jurar al reino o a la nación de que no te han encontrado. Así que ellos estaban persiguiendo a Elías. ¿Ellos trataban de cazarlo y destruirlo? Absolutamente. ¿Y eso también sucedió durante el periodo profético de Jezabel? Nota Apocalipsis 12, verso 6. ¿La mujer qué hizo? La mujer huyó. ¿Por qué está huyendo? ¿De vacaciones? No, ella está huyendo por causa de Jezabel. La Jezabel espiritual quiere acabar con ella. La mujer huye al desierto. Había un lugar preparado para ella por Dios para que pudiera alimentarla por 1260 días. Así que tenemos un paralelo aquí. La Jezabel histórica y Acab persiguieron a Elías y lo culparon por lo que pasaba. Y lo mismo pasa durante 1260 años. Ahora notemos el paralelo número 8. ¿Dónde encontró refugio Elías? Él encontró refugio en el desierto, ¿cierto? ¿Dónde el Elías profético durante el periodo de Jezabel encontró refugio? Notemos Apocalipsis 12, versos 6 y verso 14. Luego, la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde ella encontró un lugar preparado por el Señor para ser alimentada ahí por 1260 años. En el verso 14, sin embargo, a la mujer se le dan alas de gran águila, para que ella pudiera volar al desierto, al lugar donde sería alimentada, por tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, para huir de la presencia de la serpiente. Así que Elías es protegido cuando él huye al desierto. Y también la iglesia durante el periodo de la Jezabel espiritual, que también huye al desierto. ¿Qué pasa con Elías cuando está en el desierto? ¿Murió de hambre, cierto? No.
Él fue alimentado o nutrido por Dios. Nota lo que encontramos en Primera de Reyes 17, verso 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado ¿a quién? A los cuervos que te den allí de comer. Así que el Elías histórico fue alimentado. Sí. Primera de Reyes 17, verso 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Y es verdad que el Elías profético fue también alimentado por 1260 años? Absolutamente. Leamos Apocalipsis capítulo 12, verso 6 de nuevo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí ¿qué? La sustenten por 1260 días. Leamos ahora el verso 14. Ahí ella sería ¿qué? Ella sería alimentada. ¿Están viendo este paralelo? Hay simplemente muchos paralelos para hacer coincidencia. Tú ves que el punto clave aquí es que la iglesia de Tiatira menciona a Jezabel. Y Jezabel nunca aparece sola. Siempre que Jezabel aparece, su mala compañía también aparece. Son tres enemigos, que son los profetas de Baal, Jezabel y Acab, el rey. Vamos al siguiente paralelo. Paralelo número 10. ¿Fue la ramera Jezabel una asesina del pueblo de Dios? Sí. Tú puedes leerlo en Primera de Reyes 18, verso 4, donde se dice que Jezabel masacró a los profetas del Señor. Y en Segunda de Reyes 9, verso 7, dice que herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Primera de Reyes 19, 1 y 2 básicamente dice la misma cosa, que Elías tuvo que huir para salvar su vida de la furia de Jezabel. Notemos el paralelo. Arriba, en la página 137, la Jezabel espiritual o simbólica persiguió al pueblo fiel del Señor durante 1260 años. Notemos Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 17 incluso habla de la ramera. Jezabel fue la ramera. Así que tú tienes aquí una ramera en Apocalipsis 17. ¿Y qué característica tiene ella? Y vi la mujer como ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En el capítulo 18, en el verso 24, agrega que en ella, es decir, en el sistema de la ramera, se encuentra la sangre de los santos y de los profetas, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que yo pienso que son paralelos muy interesantes. Notemos el último paralelo, paralelo número 11. Tenía Jezabel falsos profetas, ¿cierto?, que le obedecían. Pero tú sabes que ella también tenía una hija que le obedecía. Interesantemente, se puede decir que los falsos profetas y la hija son intercambiables. Déjame preguntarte, en Apocalipsis 13, la madre tiene hijas y se les llama falsos profetas, ¿cierto? Pero en Apocalipsis 17, la ramera tiene seguidores, que son llamados ¿cómo? Sus hijas. Ahora, lo que tenemos que hacer es comparar estas dos historias, la historia de Elías del Antiguo Testamento, y luego tienes que comparar la historia de Elías del Nuevo Testamento. ¿Quién es el Elías del Nuevo Testamento? No me refiero al Elías del tiempo del fin, ni el de los 1260 días. Me refiero al Elías del Nuevo Testamento. ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Cuántos enemigos llevaron a la muerte a Juan el Bautista? 3. A propósito, Jesús identificó a Juan el Bautista como Elías 3 veces. Mateo 17, Mateo 11 y Lucas capítulo 1. Él identifica y dice que es Elías. Por supuesto, no en persona. Él vino a hacer el trabajo de Elías, a preparar el pueblo para la primera venida de Jesús. Ahora, ¿alguna vez has leído la historia de la muerte de Juan el Bautista? ¿Del Elías del Nuevo Testamento? Hay un rey Acab. ¿Tú crees que ese es el personaje peligroso de la historia? No, él no es el personaje peligroso. Él no hacía nada, a menos que se lo dijera a quién.
Jezabel, ¿cierto? Pero Jezabel usa sus falsos profetas. ¿Para qué? Para extender la falsa religión de Baal y para buscar a Elías. Así que en el Antiguo Testamento, los falsos profetas de Jezabel hacen lo que ella dice porque ellos comen de la mesa de Jezabel y tú no muerdes la mano que te da de comer. Así que tú tienes que saber que esta unión en el Antiguo Testamento de Jezabel, influenciando al rey que tiene un carácter débil y usando a los falsos profetas, ellos tratan de buscar a Elías y matarlo. Ahora, en la historia de Juan el Bautista, ¿el rey era un debilucho? ¿Era un endeble? Él tenía el mismo carácter, era un debilucho. Disculpen la expresión, pero tú entiendes a lo que me refiero. Tú sabes, él de hecho le caía bien Juan el Bautista. Si tú lees la historia en Marcos 6, él disfrutaba sentarse y escucharlo. Pero había una ramera que odiaba a Juan el Bautista. ¿Quién fue ella? Herodías. Y a propósito, ella fue una mujer adúltera porque ella estaba durmiendo con alguien que no era su esposo, ¿cierto? Así que, ¿qué quería hacer ella? Ella quería matar a Juan el Bautista. Pero es como si ella tuviera una herida de muerte. Ella no podía, como dice en Marcos 6. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella le dijo a su hija en un banquete, mira, pídele al rey que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y acortando la historia, la hija le dice, pero madre, ¿cómo me pides eso? No. La hija le dice enseguida, tal madre, tal hija. La hija va y dice, dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y así es como Juan el Bautista muere. La trilogía, o enemigos del tiempo del fin, son el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa los reyes de la tierra. La bestia es el papado o la ramera, y el falso profeta son las hijas. Lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. ¿Son los reyes de la tierra la principal razón de peligro del pueblo de Dios? No, no son los reyes. ¿Quién trata de influenciar los poderes civiles del mundo? El papado. ¿Pero qué es lo que tiene? Tiene una herida mortal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usar a sus hijas. O los falsos profetas que le obedecen. ¿Me están siguiendo? Esto no es especulación. Eso es lo que llama la Biblia tipología. Esta es una tipología, un tipo y un antitipo. Ahora Jezabel no solo tiene falsos profetas, ella también tiene una hija apóstata que le obedece. Espera un minuto. ¿Tú sabes quién usurpó el trono después de Jezabel? Su hija llamada Atalía. Leamos acerca de Atalía. En el comentario bíblico, volumen 2, página 1038. Es muy interesante. Con sus artes de seducción, Jezabel hizo a Josafat su amigo. Ese es el rey de Judá. Ella arregló el matrimonio entre su hija Atalía y Joram, el hijo de Josafat. Sabía que su hija, criada bajo su tutela y sin escrúpulos como ella, llevaría a cabo sus designios. ¿Están viendo el paralelo? Ahora, desmenucemos esto. ¿Quiénes son las hijas cuando se trata del periodo de 1260 años y el tiempo del fin? Bien, las hijas representan el conjunto de denominaciones protestantes que han nacido de la madre en el siglo XVI. Déjame preguntarte, ¿las hijas cortaron completamente la relación con su madre? ¿Tú sabes por qué las iglesias protestantes van a volver a la madre? Porque ellas realmente nunca cortaron su relación con la madre. Ellas tienen las mismas doctrinas de la madre. Dos de ellas principalmente. De hecho, podríamos decir tres. El domingo como día de adoración, la inmortalidad del alma y el infierno ardiendo por la eternidad. Esos son los vínculos. Ellen White dice que el domingo y la inmortalidad del alma será el pegamento que las unirá de nuevo. Así que las hijas nunca realmente cortaron su relación con su madre y ellas van a volver a estar con ella.
Leamos Apocalipsis 17, verso 5. Esto está en la página 138. Y en su frente tiene escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora veamos Apocalipsis 2, Tiatira. ¿Y a sus hijos qué? Y a sus hijos mataré de muerte. Así que Jezabel tiene ¿qué? Tiene hijos. Tú sabes que en el Consejo Vaticano II, el hielo ya se estaba derritiendo en la relación entre los protestantes y los católicos. De hecho, había protestantes que fueron como observadores al Consejo Vaticano II, que tomó lugar entre 1962 y 1965. Y quiero que tú notes un par de cosas bien interesantes que declararon ahí. Primero que todo, Juan 23, que fue el que invocó el concilio, el Papa. Él le habló a los protestantes que estaban en el concilio y les dijo lo siguiente: la Iglesia Católica Romana, ella quiere ser una afectiva, tierna y paciente ¿qué? Madre. La mueve la compasión y la bondad hacia sus hijos alienados. Esto es muy interesante, ¿cierto? El Papa Pablo VI, quien siguió a Juan 23, durante el Consejo Vaticano II, agrega: por su posición, los hermanos separados son objeto de profundo y tierno afecto por parte de la Madre Iglesia. Es un amor que siente pena y tristeza, el amor de un corazón herido por el alejamiento, porque el alejamiento impide a nuestros hermanos gozar de tantos privilegios y derechos, y les hace perder tanta gracia. Pero quizás por eso mismo su amor es tanto más profundo y más ardiente. Muy, muy interesante. La madre diciendo que los protestantes son ¿su qué? Sus hijos. Nota el gran conflicto, página 382 y 383. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienden a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. En la colección Spalding Magan, página 1, hay una declaración significativa. Me gustaría que tuviéramos tiempo para revisarla entera. Esta es solo una porción. Entonces vi a la madre de las rameras, que la madre no eran las hijas, sino separadas y distintas de ellas. Ella, esa es la madre, ella ha tenido su día y ya pasó. Y sus hijas de sectas protestantes fueron las próximas en subir al escenario y presentar la misma mente que tenía la madre cuando perseguía a los santos. ¿Están viendo la imagen aquí? Y los protestantes de hoy en día piensan de que el Papa es maravilloso y magnífico, porque habla de ayudar a los pobres y de cuidar la creación y de lavarle los pies a los prisioneros. Tú sabes, ellos dicen de que este es el individuo que va a unir el mundo de nuevo en amor. ¿Por qué? Porque ellos han despreciado el escudo de la verdad, que es este libro. La doctrina no significa nada importante para los protestantes de hoy en día. Es como, estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo. Olvidemos todo y sintámonos bien todos juntos. La doctrina y la verdad no significan nada para este mundo posmoderno, que ha destruido la idea de la existencia de una cosa llamada verdad absoluta. Pero hay una verdad absoluta en este libro. Hay una cosa más que tenemos que hacer. ¿Va a haber un Elías del tiempo del fin? Sí. El Elías de los 1260 años no es el Elías final. La conclusión de la historia aún está en el futuro. Sabemos esto por muchas razones. Al final de los 1260 años, los poderes civiles hieren mortalmente a Jezabel. Pero no totalmente ¿qué? No la aniquilan completamente. Segundo, las hijas de Jezabel aún están ¿cómo? Aún están vivas.
No han muerto, como se nos dice en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tercero, el terrible y gran día del Señor aún no ¿qué? Aún no ha venido, y Dios prometió enviar a Elías antes del gran día terrible del Señor. Y finalmente, Dios aún no ha llevado su iglesia al cielo, como lo hizo con Elías. Así que ¿podríamos esperar otro Elías? Sí. A propósito, el Antiguo Testamento nos dice de que va a haber otro Elías, ¿cierto? Dice en Malaquías capítulo 4, no voy a leer el mensaje entero, Malaquías capítulo 4, versos del 1 al 6, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Está describiendo la segunda venida de Cristo en fuego? Sí, pero ¿qué va a hacer antes que venga? Notemos el verso que está abajo, el verso 4. Hay dos individuos que son mencionados aquí. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Así que ¿quién aparece en la visión? Moisés. ¿Quién más aparece? He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A propósito, si tú vas a Apocalipsis 11, los dos testigos son realmente Moisés y Elías. El trabajo de Moisés y Elías. Porque los testigos cambian el agua en sangre. Vamos a estudiar esto más adelante. ¿Quién cambió el agua por sangre? Moisés. Y hacen caer fuego del cielo. ¿Quién hizo caer fuego del cielo? Elías. Así que la mención de Moisés tiene que ver con los 10 mandamientos. La mención de Elías tiene que ver con traer de vuelta al pueblo de Dios a las raíces, para prepararlo para la segunda venida del Señor. Ahora, ¿por qué va a haber un Elías del tiempo del fin? Bien, porque hay una Jezabel del tiempo del fin. Y si tú tienes a Jezabel, tienes que tener también a Elías, ¿cierto? Y tienes que tener también a Acab, los reyes de la tierra. Y también tienes que tener a las hijas. Porque todos pertenecen a la misma historia, todos trabajan juntos. Ahora, Apocalipsis 6, 9 al 11, y parece que no vamos a alcanzar a terminar esto en esta sesión, ya volveremos a esto después, pero en Apocalipsis 6, del 9 al 11, es el quinto sello. El cuarto sello representa el periodo de dominio papal. ¿Qué hizo el papado con el pueblo de Dios? Mató al pueblo de Dios. Así que en el quinto sello, las almas de los muertos, bajo el cuarto sello, ¿qué están haciendo? Están clamando al Señor. ¿Hasta cuándo? Puedes leerlo ahí. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgues y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo permites que nuestra sangre sea derramada? ¿Cuál es la respuesta de Dios a ellos? Nota verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que tenían que descansar por un tiempo más. Así que este primer grupo de mártires fue asesinado durante los 1260 años. Ellos claman por justicia y Dios les dice, ¿van a qué? Van a descansar por un poco tiempo más. Así que déjame preguntarte, ¿va a haber otro grupo de mártires? Sí. Y se les dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que va a haber un grupo futuro de mártires. Sí, porque el primer grupo clamó por justicia, Dios les da vestiduras blancas y les dice, ustedes están seguros ya, tienen que descansar un poco hasta que muera el resto de los mártires. ¿Cuándo el resto de los mártires morirá? Durante el corto periodo de tiempo de tribulación, justo antes del cierre de la gracia. ¿Y quién va a ser el protagonista que los va a motivar a eso? Va a ser el papado romano católico resucitado. Vamos aquí a Apocalipsis 2, verso 22. He aquí yo la arrojo en cama. Esta es la quinta trompeta, como vamos a ver. La quinta trompeta es la herida mortal de la Revolución Francesa. Eso es lo que hace al papado inactivo. Así que de hecho dice, he aquí yo la arrojo en cama. Esa es la ramera Jezabel, que trabajó durante 1260 años. Y también quienes cometen adulterio y fornicación con ella, que son los reyes de la tierra.
que también estarán en gran tribulación. Esa es la Revolución Francesa. A menos que se arrepienta de sus obras. Ahora, ¿a qué se refiere que sea arrojada en cama? Bien, notaremos lo que este respetable diccionario dice. Es el diccionario Arndt Gingrich Greek Lexicon, página 436. Explica que poner a alguien en un lecho de enfermo quiere decir que es golpeado por la enfermedad. Hace referencia a Apocalipsis 2:22, que es una prolongada enfermedad, ¿semejante a qué? A un castigo divino. El papado fue divinamente castigado, claro que sí. Pero Apocalipsis 3 y verso 3, ¿qué nos tiene que decir? Que la herida mortal sería ¿qué? Sería sanada. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Te habrás dado cuenta ya que la historia de Elías se amplía cada vez más. Es como cuando arrojas una piedra a un lago y la onda del agua va ampliándose y creciendo. El primer Elías, ¿a dónde ministró? En Israel. ¿Qué pasa con el segundo Elías? En Europa del Oeste. ¿Qué pasa con el Elías del tiempo del fin? En el mundo. ¿Me estás siguiendo o no? Apocalipsis 12:17 describe el Elías del tiempo del fin. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y qué hacen ellos? Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Leamos el párrafo del principio de la página 141. Después del tiempo, tiempos y medio tiempo, Dios levantó un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y que tenga el don de profecía. Predique la verdadera adoración al Creador en su santo sábado. Restaure y proclame el Evangelio eterno. Denuncie a Babilonia y lleve al mundo a tomar partido por el sello de Dios o la marca de la bestia. Este Elías del tiempo del fin iluminará al mundo con el fuerte pregón. Como Elías, que hizo caer fuego del cielo y todo el monte Carmelo fue iluminado cuando él dio su mensaje, ¿quién será el remanente del tiempo del fin? Ese remanente del tiempo del fin son los adventistas del séptimo día, la iglesia adventista fiel del séptimo día. Necesito remarcar eso, porque Ellen White declara que muchos de los que actualmente están en la iglesia eventualmente la dejarán, tristemente. ¿Han entendido lo que hemos estudiado hoy? Aquí tenemos un resumen de la trompeta cuarta, quinta, sexta y séptima.